aunque no lo dijo él mismo. Ese fue su mensaje. Imaginó a Eruki de pie en un muro alto con voz mirándolo con arrogancia. Podría derrotar fácilmente a alguien como él. Se quedó allí, pensando en silencio. Un momento después, en ese alto y lujoso edificio, se oyó una voz. Eruki probablemente gane esta vez. Resultó que el grupo de 3 estaba sentado hablando. El chico, sentado con las piernas cruzadas en la mesa, inclinó la cabeza y continuó. Shirone, que había obtenido más de 600 puntos, también era bastante bueno. El de la izquierda le puso una mano en la mano y dijo: Eruki es demasiado fuerte. Otra voz también resonó: creo que Shirone no conoce sus propios límites. Eruki, por su parte, estaba sentado con la mano en la mejilla, mirando hacia otro lado con arrogancia, sin prestar atención a las palabras de los dos que tenía delante. Eruki, ¿quieres unirte a nuestro grupo de investigación? Enséñanos cómo lo haces. ¿Cuál es la puntuación máxima que puedes conseguir, Eruki? Shirone se sentó a este lado, apoyado en sus brazos, mirando a Eruki con insatisfacción. Así es, a diferencia de alguien que lo daba todo, Eruki aún no había usado todo su potencial. Entonces pensó en silencio que si no se daba cuenta pronto, esas estrategias habrían sido un fracaso. De repente, Nade le puso una mano en el hombro y dijo con una sonrisa: no pasa nada, te estamos animando. Luego continuó: en realidad ustedes dos son mis amigos, así que no importa quién gane. Shirone giró la cabeza para mirarlo incómoda y respondió: en serio, mientras comía, no sabía si estaba masticando o si solo estaba adivinando. Nade apoyó los codos sobre la mesa e inclinó ligeramente la cabeza diciendo tranquilamente: lo siento por ti, pero como miembro de la audiencia, esto es realmente interesante. Estamos muy emocionados por ver cuál de ustedes dos logrará romper el récord de puntuación, se preguntó Shirone. ¿Existe un récord de puntuación? Entonces le preguntó: ¿cuántos puntos son? Es el récord de un estudiante de último año que se graduó. Nade le respondió con cara de pocos amigos: oye, no me digas. No sabía nada de la puntuación de su novia, le preguntó Nade sorprendido. Volteó la cabeza al oír eso. ¿Qué? Debería haberlo dicho en voz alta. Era Amy, la estudiante de último año, 987 puntos. Al mismo tiempo, en otro lugar, quizás en el patio de la escuela, frente a un edificio de 2 pisos, mucha gente caminaba de un lado a otro. Había una chica pelirroja recostada en una silla cuando oyó que alguien la llamaba Amy. Resultó ser Serie, que acababa de correr a llamarla. Serie se paró frente a ella preocupada y dijo: ¿cuánto tiempo sin verte? Has perdido mucho peso. Parece que la generación que se gradúa está estudiando mucho. Le entregó los documentos y sonrió levemente, dejando al descubierto sus ojeras. Luego dijo: serás como yo, pase lo que pase. Toma, aquí tienes los documentos que pediste. Entonces, las dos se sentaron en una silla bebiendo agua y charlando. Serielle la miró y preguntó: ¿es difícil el examen de ascenso? Amy sostuvo su vaso de agua y respondió: no es tan difícil, pero el nivel es alto. Aunque saque una buena nota, no es seguro que apruebe. Entonces Amy puso cara de amenaza, como si fueran a estudiar todo lo que había hecho. Serielle entró en pánico y exclamó: Dios mío, qué lástima. Pero luego bajó la cabeza y sonrió para tranquilizarla. No te preocupes, aunque se llame graduación, es solo una clase avanzada de nivel 4. Con tus habilidades estarás bien. Sostuvo su vaso de agua con ambas manos y miró a Amy con admiración. Creo que ha cambiado. Su mentalidad se había estabilizado mucho y mientras pensaba, Amy preguntó: ¿qué tal Shirone últimamente? Serielle lo oyó y fue como un trueno en sus oídos. De repente se sobresaltó y gritó: ¡qué lástima! Nunca se han conocido. ¿De verdad están saliendo? Luego continuó: últimamente está pasando algo interesante. Resonó su voz junto a la cascada artificial. Amy parecía indiferente y se preguntó: ¿y? Eruki desafió a Shirone. Miró a Serielle, quien estaba preocupada, y dijo: cuando estaba en 5º grado, él también me desafió. Tenía una personalidad bastante extraña. Siempre fingía que no le importaban los demás. Cuando me derrotaba, usaba esa emoción para provocarme. Al oír eso, Serielle se confundió. Así que era un cazador de genios, o algo así. ¿Y qué hay de nuestro Shirone? ¿No vas a ayudarlo, Amy? Le preguntó Serielle nerviosa. Amy simplemente apoyó la cabeza en el reposabrazos libre, bebió agua y respondió con calma: ¿por qué tienes que hacerlo? No necesita tu ayuda. ¿Y qué quiere decir nuestro Shirone? De repente gritó: eres tan cruel. ¿Por qué eres tan fría con tu novio? Amy frunció el ceño ligeramente, agarró la pajita y susurró: no, no me refería a eso. Luego dijo con firmeza: Shirone, ¿sabes lo que tienes que hacer? Shirone respira con dificultad. Tiene la cara empapada en sudor. Resultó que había completado la prueba de tiro. Todos se quedaron atónitos al ver el tablero en la pared. Tiempo muerto nivel 30, puntuación 700 y tiempo límite 0 minutos. Shirone estaba sin aliento, de pie con las manos en las rodillas, aflojándose la corbata. Parecía que lo había intentado con todas sus fuerzas. Las 2 personas que estaban bajo el podio se quedaron atónitas y exclamaron una tras otra: no esperaba que en la clase de 5º grado viera a alguien con 700 puntos. Ese cabrón salvaje, qué monstruo tan terrible. Todos hablaban con entusiasmo. Para conseguir esa puntuación había que subir 10 puntos en 10 segundos. No esperaba que pudiera hacerlo. Shirone frunció el ceño y cojeó casi exhausto. Eruki se metió las manos en los bolsillos y caminó hacia él con arrogancia diciendo:
Felicidades, 700 es una puntuación alta, ¿no está mal? Shirone respiró hondo, lo miró y respondió, porque quiero demostrarte algo. Eruki cerró los ojos y pasó junto a él, sonriendo. Lo sabía. La voz de Serie resonó. ¿Entonces ganó Shirone? Amy bebió agua, miró al cielo y dijo con indiferencia, ¿qué sentido tiene ganar o perder? Es solo una prueba. Al oír eso, la miró sorprendida. ¿Qué? ¿Estás haciendo alarde de tu reputación de invencible? Continuó gritando. Sé que derrotaste a Eruki, quien ostenta el récord de 987 puntos en la prueba de velocidad. Amy pareció desconfiar y argumentó. No, nunca he competido con él. Siempre le he contado sobre sus provocaciones. Luego miró a un lado. Pero si compitiéramos de verdad, probablemente perdería, dijo con voz seria. Sería ella está atónita, ¿eh? Su grito resonó. De vuelta al abismo, apareció la pizarra y solo se veía la palabra fin. 711 puntos y 0 minutos. Todos en el público gritaron, ¡para! Ese es el resultado de Eruki. Estás ahí mirando tu propio resultado. Alguien gritó, con fuerza. Estaba a un punto de distancia. Inesperadamente, tenía 700 puntos y seguía tan tranquilo. ¿Cuál era el límite de Eruki? Todos se lo preguntaban. Serielle se quedó de pie en medio de la multitud, confundido, pensando, estoy seguro. Luego miró a Eruki con expresión reticente, llegando a una conclusión secreta. No puedo ganarle. La mochila de Serielle fue colocada casualmente sobre la mesa. Estaba sentado en silencio en la sencilla cama de la gran habitación, con la luz del sol que entraba por la ventana dándole en el rostro. Miró por la ventana y pensó, después de las vacaciones habrá exámenes, solo tengo 3 días. Entonces cerró los ojos, bajó la cabeza y suspiró. ¿No encuentro otra manera de vencer a Eruki en tanto tiempo? ¿Debería rendirme? Es solo una prueba. De repente recordó el dicho, solo los débiles dirían eso. Frunció el ceño, en silencio, pensativo, y recordó la fría expresión de Eruki cuando dijo, si no tienes las habilidades, deja de idealizar la vida y fingir ser el mejor. Su expresión cambió de repente. Algo reacio apareció en su rostro. Entonces recordó una serie de imágenes que había vivido recientemente, todas tristes e injustas. Entonces pensó, nadie creerá lo que digo. Y la última imagen que recordó fue cuando, de joven, vio varios cadáveres esparcidos por el callejón. Entonces encendió una cerilla y una vela. Se sentó con las piernas cruzadas en el banco mirando la vela encendida sobre la mesa pensando, ¿perdí el conocimiento por estudiar demasiado tiempo en la escuela noble? En realidad, lo que dijo Eruki no estaba mal. Y entonces pensó, el mundo no escuchará a quienes no tienen poder. Los ojos de Shirone se tornaron azules de repente y susurró para sí mismo, no me rendiré. Entonces se incorporó, cerró los ojos y se calmó para vencer a Eruki. No había otra opción que vencer a los números. Las gotas de agua se hicieron cada vez más pequeñas, formando números mayores que 1. Una pregunta cruzó su mente. ¿Qué es un número? En el subconsciente de Shirone flotaba rodeado de números. Preguntó en silencio, ¿qué es una secuencia de números? Y reunió los números en un campo circular que brilló con fuerza en la palma de su mano. Lo levantó a la altura de los ojos y lo miró. ¿Cuál es su núcleo? Entonces se dijo a sí mismo, no pienses en esas cosas. Levantó la mano hacia el cielo y la soltó pensando, si sigo perdido en esos pensamientos, no podré ver el panorama completo. Solo pensó mientras dejaba caer la mano, pequeñas luces azules caían lentamente, y mientras pensaba sintiendo, esas luces se transformaron en muchas más pequeñas que caían una tras otra. Más y más luces aisladas cayeron y cubrieron el cuerpo de Shirone, que yacía en el aire, transparente y con un brillo azul. Sus ojos se abrieron de par en par al mirarlas, y se preguntó cuántas podría contar. Entonces pensó, puedo. Shirone volaba hacia el cielo, persiguiendo el origen de la luz, y se preguntó, ¿a qué distancia? Voló hacia un acantilado que parecía una superficie ondulante de agua. En el centro había un agujero como un remolino. Se adentró en él y pensó, ¿qué es esto? ¿El fin de los números? Imposible. Los números son infinitos. Shirone tocó el acantilado con ambas manos y pensó con la mirada perdida. Entonces, ¿qué es esto? De repente, el espacio a su alrededor se agrietó gradualmente. Se sorprendió muchísimo y abrió la boca de par en par. El suelo bajo sus pies también comenzó a agrietarse. Miró hacia abajo y exclamó sorprendido, ¡ja, ja! Entonces la marca de agua bajo sus pies se hizo más grande y apareció un gran agujero. Estaba completamente aturdido, sin saber qué hacer. Volviendo a la realidad, abrió los ojos presa del pánico, jadeando, pensando, estaba seguro de que estaba allí. ¿Qué es esto? ¿Una ilusión? La vela de su mesa también se había consumido, dejando solo una vela de cera. La miró pensativo. ¿Es porque morí? ¿De verdad es una ilusión? Siento una fuerza muy fuerte. Shirone se sentó con las piernas cruzadas en la cama, ahora con ambas manos levantadas. Miró por la ventana en estado de shock. Era difícil explicar los números, quizás no existan solo para contar. Miró la brillante luna sobre la plataforma y pensó lo mismo. Shirone dijo, entonces me di cuenta de que habían pasado 40 horas desde que cerré los ojos al día siguiente.
En el edificio donde se realizaría la prueba de velocidad con pistola, el campo de entrenamiento integral número 1. El día de la prueba de velocidad con pistola de 5º grado, en el campo había 2 personas de pie en el centro, alrededor de las gradas ya habían encontrado asientos. El marcador colgado en la pared también estaba activo. Alguien suspiró y dijo: estoy muy preocupado, muy preocupado. Eran de nuevo esos 2 estudiantes varones. El de la izquierda habló confundido: ¿por qué están aquí los de grados inferiores? La persona de la derecha frunció el ceño y respondió: deben estar aquí para ver. Yo hice lo mismo. De repente todos miraron hacia la puerta. Ah, es por allá. Entonces alguien exclamó sorprendido: ¿por qué están aquí también los de 4º curso? Seriella está en ese grupo. El estudiante se llevó la mano a la cabeza y lloró. Es demasiada presión. La persona de la derecha torpemente lo consoló. No seas así. Supongo que todos vinieron a ver el partido entre Shirone y Eruki. Los que estaban sentados atrás no se atrevieron a decir nada mientras Seriella y su grupo de amigos ocupaban los asientos. Sonrió y levantó la mano hacia el chico que había perdido su asiento. Gracias. El estudiante que había estado llorando respondió: ah, claro. Miró el tablero de horarios de hoy. Había muchísimos eventos. Se escuchó una voz. El evento principal de hoy, la pizarra muestra que Eruki y Shirone competirán en el grupo 20. El chico de pelo rosa se preguntó: ¿quién ganará? El que estaba sentado en el centro se tocó la barbilla y respondió: Eruki va ganando ahora mismo. Seriella levantó el dedo índice y dijo con seguridad: aún es pronto para saberlo. Luego los miró y sonrió con picardía. Como la prueba se hace por grupos, las puntuaciones podrían cambiar. Si el entorno fuera similar al real, Shirone ganaría, dijo con seguridad. En ese momento, había pasado 1 minuto y la prueba había terminado. En la primera ronda, el de la izquierda ganó con una puntuación de 427. Levantó 2 dedos con alegría y dijo: gané. El otro equipo no está convencido. Pasé la prueba, pero ¿por qué estoy tan enfadado? Seriella estaba sentada en las gradas, frunciendo el ceño y apoyando la barbilla, pensativa, diciendo: ¿qué debo hacer? Estoy muy preocupada. Y después de 1 minuto, la prueba había terminado. Era el grupo de Nate, que se secaba el sudor, secretamente feliz. Lo hice muy bien, dijo ella desde detrás de la mesa. Bien hecho, grupo 19. Luego, volteó el papel y dijo con una sonrisa: y ahora el último grupo, el 20. Tras terminar de hablar, los vítores de todos resonaron por el techo. Eruki y Shirone se colocaron a la vez, todos se besaron. Shirone, Eruki. Y seguía resonando. Eruki, ella se sintió nervioso. Se quedó sin palabras entre los vítores de todos. Shirone. Nate habló con descuido. Shirone parecía estar demasiado concentrado. Los otros 2 chicos se llevaron los dedos índices a la boca para indicarle que se callara. Los vítores cesaron. Los 2 estaban de pie en el centro de la arena. La voz de Tella resonó. Tienen 1 minuto. Se colocó detrás de ellos y habló. Muchos estudiantes les prestaban atención, así que esperaba que se esforzaran al máximo. Shirone, concentrado en escuchar, asintió levemente, mientras que Eruki no mostró el menor interés. Entonces Tella gritó: comencemos. El panel de información en la pared tenía 2 botones. El amarillo era Eruki y el rojo Shirone. El botón amarillo sonó y todos miraron la arena en silencio. Shirone empezó a contar mentalmente, con los ojos brillando como en un sueño, y entonces su botón rojo también sonó. Ambos habían comenzado a operar sus campos espirituales para la batalla. Usaron sus propios movimientos. Los de Eruki eran poderosos y sinuosos, mientras que los de Shirone eran decisivos y seguros. La gente bajo las gradas presenciaba el espectacular combate y exclamó con asombro: ¡esto es increíble! Ahora, los 2 estaban al mismo nivel 12, en tan solo los primeros 5-8 segundos. Alguien exclamó: tan pronto como comenzó, todos los objetivos explotaron. Los ojos de Shirone emitieron una luz azul. Concentró todo su dominio espiritual en su palma. Todos gritaron de admiración. Ambos eran tan buenos. Eruki miró a Shirone mientras usaba su movimiento. Alguien comentó que el dominio espiritual de Eruki también se había reducido. De hecho, los movimientos de Eruki se volvían cada vez más agudos, destruyendo rápidamente los objetivos. La persona sentada junto a Seriella se cruzó de brazos y comentó: así que esa era la fuerza rumoreada de Eruki. Era realmente fuerte. Continuó con una cara seria. Así que por eso el ejército lo llamó un oponente fuerte, Shirone. Entonces parpadeó sorprendida, ¿La puntuación de Shirone era más alta? Miró el tablero de información y exclamó: la puntuación actual de Shirone era 121, mientras que la de Eruki era 119. Entonces ella lo regañó en voz alta. ¿Ese bastardo de Eruki está bromeando otra vez? Pensando que puede cambiar la situación, ¿se atreve a bromear? ¡Qué crueldad! Eruki seguía riendo por dentro. Todos lo malinterpretaron. Agitó su mano sonriendo mientras atacaba, pensando: desde el principio hice lo mejor que pude. Miró a Shirone y pensó: este tipo, en solo 3 días. ¿Qué hizo? Eruki miró a Shirone, que estaba concentrado en atacar, y pensó eso. En la plataforma ella los observó con una cara seria. Sin apartar la vista de ellos, se dijo a sí misma: lo entiendo. Si caminas un camino por primera vez, parecerá largo. Pero si lo caminas de nuevo, llegarás más rápido. Miró a Shirone sin palabras y continuó pensando, contando los números también. Pero
Ha sido muy lejos, Shirone. Eruki lo miró con una sonrisa de una persona normal y dijo, este tipo está realmente loco. Shirone rápidamente blandió su mano hacia adelante, concentró el campo espiritual en su palma y disparó al objetivo, haciéndolo explotar uno a uno. Entonces Shirone miró su palma y pensó, libera el módulo. Eteya, asombrada, comenzó a pensar. Estaba recopilando números y calculando al mismo tiempo. Esta táctica solo podía usarse cuando una persona había alcanzado el límite de la capacidad de cálculo consciente. Recordó que cuando Shirone entró en la arena, para poder hacerlo, debió haber entrado en un estado de hiperconcentración antes de entrar. Pero si lo hizo, en ese momento estaba extremadamente concentrado para atacar con la mayor rapidez y precisión posible, se recordó. Si dejaba que la matriz se desvaneciera por un momento, todos sus esfuerzos por mantener la continuidad serían en vano. Tenía que concentrarse a toda costa, pensó con el ceño fruncido. En su mente un rayo amarillo volaba directo hacia la fuente de luz. En el tablero de información de la pared, las puntuaciones de ambos aumentaban una tras otra. Shirone lideraba con 469 puntos, mientras que Eruki contaba con 432. La persona canosa sentada en la misma mesa que Seriel exclamó de repente. La diferencia de puntuación era cada vez mayor. Ella y la chica a su lado se apoyaron en la mesa y gritaron con fuerza. Shirone dio un paso al frente. Todos en el público se pusieron de pie y gritaron. Y la chica rubia de coletas gritó hacia el campo, más rápido. El campo estaba realmente tenso en ese momento. Los movimientos de ambos eran extremadamente poderosos y rápidos, y todos los elogiaban con alegría. Mientras usaba movimientos para destruir el objetivo, pensó Eruki. Esto también podría llamarse una forma de ánimo. El otro tipo rompió su habitual estilo calculador, lo que significaba que lo había apostado todo en este movimiento. Miró a Shirone con un ojo roto y rió entre dientes. Vale, te admito, Shirone, que tu espíritu es tan fuerte como el mío. Entonces inmediatamente apretó el puño y se dijo a sí mismo, pero mi apuesta siempre estará en un nivel completamente diferente. Eruki enfatizó ese pensamiento y apretó el puño con sus agudos ojos enfocados en el campo espiritual. A su alrededor apareció un rayo azul. De repente todos se quedaron atónitos. Algunos se pusieron de pie. Algunos se frotaron los ojos para ver qué era. Algo era extraño. Los puntos de Eruki. Alguien se sorprendió. Sus puntos se dispararon repentinamente. La puntuación de Eruki aumentó repentinamente sin parar. Su nivel también era un nivel más alto que el de Shirone. Las dos personas que estaban juntas también se quedaron atónitas. La persona de la izquierda habló, pero vi que Shirone no era más lento. La persona de la derecha también dijo, el ritmo de las explosiones de Eruki cambió de repente de forma extraña, por lo que se quedó atónito y pensó, imposible. El grupo de 3 de Shirone se había puesto de pie. La persona de cabello rosa se preguntó, ¿vieron algo extraño en la imagen residual de Eruki? Frunció el ceño y respondió, lo vi, no era una imagen residual. Shirone entró en pánico, señaló hacia adelante y gritó, pero tenía 2 imágenes residuales. Alrededor de Eruki aparecieron 2 imágenes residuales más, rodeándolo. Ahora todos estaban muy sorprendidos. Alguien gritó, ¿está bien? Eteya se sorprendió y empezó a pensar. 2 imágenes residuales. Era característico de un tipo de redirección de mente dividida. Nunca pensé que vería a un estudiante usando esta dimensión. Además, estaba realizando 2 secuencias consecutivas al mismo tiempo e incluso grabando el proceso. Cerró los ojos y pensó. Aunque tuviera el síndrome del erudito, esa habilidad seguía siendo extremadamente rara. Nunca pensé que un niño ocultara una habilidad tan grande. Entonces Eteya se dijo a sí misma, otra variable imprevista apareció en esta academia de magia. Seriella y sus amigas miraban fijamente la arena, murmuró, Amy tenía razón. Los campos espirituales gemelos de Eruki atravesaron al objetivo y volaron por el techo. La voz de Seriella resonó. Eruki era en efecto el nombre del monstruo. Eruki extendió la mano hacia adelante dirigiendo los campos espirituales gemelos para atacar al objetivo. Las puntuaciones de ambos se detuvieron repentinamente. Eruki tenía 845 y Shirone 692. Se oyó una voz que decía, se acabó. El grupo de 3 de Neith observaba atentamente. El de la izquierda dijo, ¿así que todos han adivinado el resultado? Continuó hablando. Esta vez, Shirone estaba perdido. Permanecía en silencio, respirando con dificultad. Pensó con impotencia. Al final, seguía sin poder ganar. Aunque lo había apostado todo, Shirone flotaba frente al espejo en su sueño. Se veía que lo había intentado al máximo y ahora se sentía cansado. Pensó para sí mismo, pero aún no podía ser ni la mitad de bueno que Eruki. Pensó con tristeza en su corazón, a pesar de haberlo intentado. Aflojó la mano, pero luego apretó el puño. Shirone volvió a pensar, exhausto. Gotas de sudor le resbalaban mientras agachaba la cabeza. Cerró los ojos y se dijo, no, pero aún tenía miedo. Shirone tenía miedo. Miedo de si le permitirían seguir ese camino. Entonces levantó el puño en el aire y golpeó el espejo frente a él. Pero ya no era un problema, pensó Shirone. Un agujero apareció en el espejo cuando retiró el puño. Entonces Shirone levantó el puño en alto para ganar impulso. Apretó los dientes y miró el agujero con ojos decididos. Lo superaría con sus propias manos. Una gran fuerza golpeó el espejo y rompió un enorme agujero. De repente brilló. Shirone se quedó atónito cuando vio eso. La luz blanca se reflejó en su rostro e iluminó el espacio en su subconsciente como si fuera de día. De vuelta en el campo, Eteya giró la cabeza sorprendida para mirar en su dirección.
Ella miró y se preguntó, Shirone. Increíblemente, todos los objetivos fueron atravesados por los rayos de luz amarilla de Shirone con un diámetro de unos pocos milímetros. La luz era diminuta. La gente en las gradas volvió a quedar atónita. No podían cerrar la boca. Alguien gritó, «¡Miren a Shirone, la luz!». Se hacía cada vez más brillante, y el grupo de Serielle también estaba a punto de saltar al campo. Shirone no emitió ningún sonido, simplemente permaneció allí con la cabeza gacha. La luz que emitía era tan intensa que los objetivos azules se volvieron negros. Y entonces fueron aplastados por el rayo de luz emitido por Shirone sin que se tuviera que hacer nada. Las puntuaciones de ambos aumentaban rápidamente, pero Shirone parecía aumentar más rápido que la de Eruki. Giró la cabeza para mirar a Shirone y tosió. Apretó los dientes y se dijo, «No importa lo rápido que seas, calcularé más rápido que tú. Solo quedan 5 segundos». Eruki seguía muy confiado. «Calcularé todos los números de este mundo», pero su campo espiritual seguía acelerando y solo quedaban 4 segundos. Pero cuando el campo espiritual de Eruki alcanzó el objetivo, solo le quedaban 3 segundos. Pensó, «Tengo la ventaja, puedo ganar». Solo quedaban 2 segundos, solo 1 segundo, y al final solo quedaba 1 segundo. Eruki frunció el ceño, apretó los dientes y se dijo, «Maldita sea, ¿por qué pasa el tiempo tan lento?». Todos se pusieron de pie y gritaron a gritos cuando terminó el combate. Eruki se sentó de repente en el suelo y pensó, «Se acabó». Miró su marcador y se mostró satisfecho. «Oh, no es una mala puntuación. Así que gané». Su puntuación fue 1247. Luego se giró hacia Shirone y se preguntó, «¿Cómo está Shirone?». Se preguntó Eruki. Luego miró a Shirone con expresión perpleja. Seguía sin hacer ningún movimiento. De repente alguien corrió hacia él, lo sacudió por el hombro y lo llamó. Shirone, que acababa de despertarse, y jadeó. Era Serielle soltándole lentamente el hombro. Le preguntó a Han, preocupada, «Shirone, ¿estás bien?». Todos a su alrededor también se reunieron alrededor de los dos. Entonces él habló. «Hermana Serielle, la prueba ha comenzado». Luego giró la cabeza para mirar el tablero en la pared y dijo alegremente, «La victoria es tuya». Se sorprendió muchísimo cuando miró el marcador. Luego continuó hablando, estableciendo un nuevo récord. La puntuación que obtuvo fue 1253. Los estudiantes se reunieron felices a su alrededor y gritaron al unísono, «¡Felicidades, Shirone!». Se quedó atónito y pensó para sí mismo, «¿Yo? ¿Gané?». De repente Eruki se acercó a Shirone y lo llamó. «Oye, tú ahí». Miró a Eruki con ojos llenos de sorpresa. Todos a su alrededor estaban iguales. Entonces Eruki continuó, «La magia de área amplia está prohibida en las pruebas de tiro de velocidad, ¿sabes?». Shirone escuchó eso y cerró la boca y pensó, ¿verdad? En ese momento toda la arena se cubrió de luz. La voz de Eruki sonó de nuevo. Eres realmente aburrido». Eruki tenía una mano en el bolsillo y la otra extendida, queriendo estrecharle la mano. Se rió y dijo, «Solo emitir fotones no significa usar magia de fotones. Solo estaba bromeando. Felicidades por tu victoria». Los otros estudiantes varones se sorprendieron al unísono al escuchar eso. «Maldita sea, Eruki realmente admitió la derrota. ¿El sol está saliendo por el otro lado?». Shirone extendió la mano y agarró su mano mientras se ponía de pie. «¿Así que ahora admites lo que dije? ¿Que la vida es más importante que la investigación?». Eruki respondió con una cara seria. «Sí, tienes razón». No podía creer lo que oía, así que le preguntó de nuevo. ¿Hablas en serio?». Entonces Eruki respondió con calma. Sin embargo, parecía que malinterpretaron algo. «Explosión no significa violencia». Nadie entendía de qué estaban hablando los dos. Eruki continuó. «Explosión es solo una gran cantidad de energía acumulada. Para que se considere violencia, debes agregar el propósito del usuario de causar daño a otros». Neith y Serielle estaban uno al lado del otro con los ojos muy abiertos. Él habló en voz baja, pero a Shirone no le importó eso. Frunció el ceño y discutió, como si ese tipo de energía estuviera controlada por humanos. «Creo que sigue siendo peligroso. Eruki dijo que la persona será responsable de controlar esa enorme fuente de energía. Pero mientras hablamos de esto, tengo algo que pedirte». Lo miró con confusión. Habló con seriedad. «De ahora en adelante, será responsable de mí». La voz de Eruki resonó. «Una explosión es como una enorme cantidad de energía, una energía incontrolable. Pero si podemos controlarla, es una energía que puede salvar 100 vidas». Lo dijo con seriedad. Una extraña luz apareció en el cielo negro como boca de lobo y brilló sobre una ciudad. Eruki se paró frente a Shirone y dijo, «Se ha abierto una nueva era. No solo estamos luchando contra la naturaleza. Por supuesto que no tengo creencias tan nobles». Shirone se paró frente a él, sin palabras por un momento, luego habló. «¿Por qué no lo dijiste desde el principio?». Si así fuera, no lo habría malinterpretado. Todos estaban allí de pie, mirándolos y hablando. Eruki respondió, «Quiero que sepas dónde perteneces como alguien que posee poder». Al escuchar eso, Shirone se sorprendió por su respuesta. Luego se enderezó y continuó, «¿O solo tiene miedo?». Shirone miró hacia adelante y pensó, «Ya veo, Eruki tiene miedo. Que su poder se descontrole», pensó mientras lo miraba. Eruki dijo con ojos llenos de angustia, «Si me derrotas, probarás tu voluntad. Así que el único que puede detenerme eres tú». Eruki miró a Shirone
quien lo miraba sin comprender, y habló honestamente. Entonces dijo con firmeza: si no puedes conmigo, no daré otro paso. Las personas detrás de él se sintieron confundidas y dijeron en voz baja: Dios mío, dijo que no planeaba moverse por su propia fuerza. Shirone se preguntaba qué hacer, pero de repente dijo eso, confundiéndome. Miró a Eruki con preocupación, sin saber si estaba delirando o era realista, pero había una cosa que sabía con certeza. Miró a Eruki a los ojos y pensó: el miedo en sus ojos era real. Entonces dio un paso adelante, agarró la mano de Eruki y dijo: lo prometo. Lo miró con ojos decididos. Cuando llegue el momento, te detendré. Todos en el patio no sabían lo que estaba pasando y exclamaron al mismo tiempo. Nade corrió hacia ellos con lágrimas en los ojos y gritó: chicos. Luego los abrazó, riéndose de mí y diciendo: son geniales, estoy orgulloso de tenerlos como amigos. Eteya se quedó detrás de la multitud y habló: Shirone, ven un momento. Giró la cabeza y le respondió: sí, señor. En cuanto a Eruki, Nade lo estranguló con tanta fuerza que no pudo respirar. Luego siguió a Eteya. De repente, ella lo agarró del hombro y gruñó sobresaltándolo. Shirone lo miró preocupada y gritó: ¿sabes lo que acabas de hacer? ¿De verdad quieres irte de aquí? Se quedó atónito al oírla decir eso. Shirone balbuceó: profesor Eteya. Frunció el ceño y dijo: ¿por dónde entré? Si voy sola, ya no seré yo misma. Shirone bajó la mirada y dijo, abatido: lo siento, no sabía que esto fuera tan peligroso. Eteya dijo en voz baja. Shirone entonces inclinó la cabeza y dio una instrucción pensativa. El territorio al que has entrado va más allá de los números y se llama el Reino Infinito. Los magos lo llaman las fauces de la inmortalidad. Ella lo miró a los ojos y continuó: y nuestros sacerdotes lo llamaron Nirvana. Shirone se sorprendió al escuchar esa palabra. Los humanos pueden alcanzar el infinito, pero aquellos que llegan a ese punto no serán nada. Pensó para sí mismo, más allá de los números, lo que vio allí, el espejo que había roto, un vasto espacio. Recordando el pasado, Shirone sintió que estaba siendo atraído hacia adelante por algún tipo de fuerza gravitacional. Continuó pensando y lo absorbía. Shirone estaba durmiendo cuando de repente despertó y jadeó en busca de aire mientras se sujetaba la mano para contener el aburrimiento. Entonces se levantó de la cama, apoyó la mano en la mesa y pensó: ¿era aquella pesadilla otra vez? Después de entrar en ese lugar, tenía esta pesadilla todos los días. Dijo eso, y una extraña sensación lo invadió. Tomó el vaso de agua, pero su mano temblaba, así que el vaso se volcó. De repente, todo su cuerpo tembló. Apoyó la mano en la mesa para mantenerse firme mientras con la otra mano se agarraba la parte de la camisa justo a la altura del pecho. Estaba preocupado y tenía el miedo que yo a veces sentía. Le pregunté a la profesora Etelia, pero ninguno de los dos pudo averiguar qué le pasaba. Miró el charco de agua que acababa de derramarse sobre la mesa y se preocupó. ¿Qué demonios le estaba pasando? Una tarde, mientras los pájaros volvían a sus nidos, la voz de Shirone resonó en el techo. Últimamente creo que estoy obsesionado. Se sentó en la silla, con el rostro visiblemente cansado por no poder dormir bien. Eruki y Nate, sentados a su lado, lo oyeron decir eso y lo miraron con curiosidad. Los tres estaban en una habitación. Nade, sentado en la silla larga de la izquierda, se rascó la cabeza y sonrió tontamente. Hablabas en serio, así que estaba muy preocupado. Sentado en la silla del medio, le respondió con pereza. Hablaba en serio. Dijiste que este era un grupo de investigación sobre ciencia espiritual. Eruki se sentó con los brazos cruzados y sonrió con ironía. ¿Es cierto que el nivel de ansiedad de la persona que me derrotó también es de otro nivel? Nate se sorprendió. ¿Pero por qué crees que dice la verdad? Shirone sonrió con amargura, luego curvó el dedo índice, miró a Eruki y preguntó: ¿estoy preguntando estúpidamente? No es cierto. Eruki apoyó la barbilla en la mano, lo miró y habló. En el sueño del que me hablaste, dijiste que te veías en un espacio oscuro y vacío. Luego continuó: y las estrellas están siendo absorbidas por algún lugar. Shirone solo dijo: sí, una. La voz de Eruki resonó y finalmente la barrera se rompió. Se emitió un rayo de luz, ¿verdad?, preguntó Eruki. Shirone respondió con los ojos muy abiertos. Ah, sí, es cierto. El movimiento fue como un latido. Eruki se sentó con los brazos cruzados, reclinado en su silla, mirándolo, diciendo eso, considerando el tamaño y la velocidad del espacio que mencionó. Debía ser un número que nadie en este continente podría adivinar. Ahora Eruki tenía un nuevo apodo. Eruki, la sociedad espiritual encargada de la crítica. Bromeando, si consideramos ese lugar real. Luego continuó con rostro serio. Debe estar en el espacio exterior. Nade y Shirone se sobresaltaron y el maestro miró a Eruki y dijo al unísono: ¿espacio exterior? Miró a Eruki y dijo con expresión dubitativa: ¿te refieres al universo mencionado en el libro? ¿Pero cómo podría soñar con eso si nunca lo he visto? Nade levantó la barbilla y lo miró fijamente. No. Levantó la mano y dijo con expresión muy seria: he oído hablar de eso. Shirone exclamó avergonzado: Nade, y Nade también tiene un nuevo apodo. Nade, blanco. La sociedad espiritual se encargó de hacer las preguntas. Dijo con rostro serio: hace 200 años, un condenado a muerte se sometió a un experimento de intercambio de almas.
Si el alma de una persona se materializa en materia, existe la hipótesis de que la electricidad puede separarla. Un conductor cerrado, o en otras palabras, se coloca a una persona en una caja de hierro y se hace pasar una corriente eléctrica por ella. Sin embargo, debido al inhumano experimento de Nate, se detuvo hace mucho tiempo. Ese condenado a muerte también sobrevivió. Recuperó la conciencia después de un mes, pero Nate se detuvo allí. Luego continuó. Conocía la situación de países fuera del continente, sobre lugares en los que nunca había estado ni oído hablar. Chiron estaba confundido y le preguntó si eso era cierto. Nade puso los codos sobre sus muslos y respondió con una cara seria. La información que dijo el preso condenado a muerte había sido verificada y se confirmó que era toda cierta. Miró a Chirone para comprobarlo. El alma había sido separada por electricidad. Luego las personas fueron ionizadas y causaron los electrones. ¿Fue ese poder lo que atrajo información sobre el mundo al preso condenado a muerte? Eso era una hipótesis. La extraña sensación de hormigueo que el preso condenado a muerte había experimentado, eso se llamaba sensación espiritual. Cuando escuchó a Nade decir eso, se le puso la piel de gallina. Abrazó sus brazos con fuerza y exclamó con miedo. ¡Ay, qué hormigueo! Es como mis síntomas. Eruki se levantó de repente, sobresaltando a Chirone, y dijo en voz alta para que Chirone pudiera ver el universo exterior. Si su alma se ionizaba por la electricidad, dando lugar a fenómenos cuánticos, entonces se daría la posibilidad de ir más allá del espacio y el tiempo. Se quedó atónito y se preguntó, ¿más allá del espacio y el tiempo? Eruki levantó el índice y el pulgar, creando una pequeña distancia como un frijol, y dijo, en un mundo microscópico, incluso más pequeño que un electrón, un evento más allá de la comprensión humana podría ocurrir. Un mundo definido por la probabilidad, un lugar donde no podía observar y medir al mismo tiempo, si creía que el peso del alma era menor que el de un átomo de electrón. Un círculo de electrones apareció en la imaginación de Eruki, quien continuó diciendo, la conexión entre el espacio y el tiempo no tiene sentido. Eruki señaló al techo con el dedo índice, mirándolo, concluyendo que era posible percibir el espacio exterior. Nate también lo señaló con alegría y dijo, ¿qué te parece? Creo que es tu caso. Chirone lanzó un grito de admiración y exclamó, ¿lo has descubierto? ¡Increíble! Son un equipo de investigación de verdad. Chirone los elogió. Nate sonrió y respondió, no es nada, parece que sí. Eruki también sonrió triunfante, sentado con los brazos cruzados, mirándolo y diciendo, es solo una solución. Si queremos investigar necesitamos más información. Luego preguntó, ¿por qué no has dicho la verdad todavía? Estaba confundido y no entendía a qué se refería Eruki. Miró a Chirone con una expresión fría. Durante la prueba de velocidad su luminiscencia tuvo un problema. También dijo que, después de ese día, empezó a tener pesadillas todas las noches. Cuéntanos qué pasó. Eruki quiere saberlo de verdad. Miró a la mesa con torpeza. Chirone también les contó. De hecho, la profesora Etela me contó algunas cosas. Después de que ambos terminaron de escuchar, Nate cantó sorprendido. ¿Qué es la función inmortal? ¿Eruki sabes qué es? Eruki se quedó allí sin responder, soltando una risita. Chirone lo miró con algo de pánico. Luego se aburrió, estiró el cuello y rió a carcajadas. Ya lo sé. Así que es eso. Es la función inmortal. Eruki continuó. Ya le oí a mi padre hablar de eso. Este es el mundo de los matemáticos, donde hay una función que se convierte en la clave de todo en este mundo. Nate y Chirone se preocuparon un poco al oír eso. Dijo, torpemente, pero el profesor también dijo que es peligroso. Eruki extendió los brazos y dijo en voz alta, por supuesto, porque tenerlo todo no es nada. Entonces Eruki se tapó la boca y rió entre dientes. Lo sé, para derrotarme necesitas una mandíbula inmortal. Chirone miró a Eruki, sorprendido y feliz. Pensó, no sé por qué, pero verlos bromear me alivia. Chirone dijo con seriedad, lo he decidido. Me uniré al grupo de investigación de ciencias espirituales. Eruki y Nate se animaron y se pusieron de pie al oír su decisión. Nate intervino. ¿En serio? Chirone le respondió, sí, no quiero tener miedo, quiero investigarlo yo mismo y luchar de frente. Chirone se levantó y dijo sonriendo, si trabajo con ustedes, seguro que encuentro algo. Nate alzó los brazos y gritó, genial, quijada inmortal o lo que sea, lo conseguiremos. Ahora que tenemos suficiente gente, volvemos a ser un grupo oficial. Nate estaba tan contento que exclamó, así que volvemos a recibir la paga. Eruki también preguntó, ¿pero dejará el profesor que Chirone se una? Nuestra reputación no es muy buena. Nade levantó un papel con astucia y dijo, confía en mí, lo pondré sin que el profesor lo sepa. Chirone y Eruki, atónitos, dijeron al unísono, ¿de verdad está bien? Entonces Nate se abalanzó sobre ellos sonriendo y diciendo en voz alta, tranquilos, vamos a la cafetería a dar la bienvenida a los nuevos miembros. Nate continuó, yo pago hoy. Eruki le recordó con frialdad, pero está sin Blanca, y en cuanto a Chirone, no dijo nada, solo miró por la ventana y pensó, este es mi grupo de investigación, observó toda la sala y pensó, empecemos con la limpieza, alguna tarde. Pero, como nadie esperaba, alguien se llevó el formulario de formación de su grupo y parecía estar muy enfadado.
La profesora más temible que lo descubrió fue Siena. Tenía una expresión aterradora al mirar el formulario y gruñó. Se oyó la voz del profesor Thad. Se llevaba el papel a la nariz, miraba hacia atrás y respondía: «Ah, la solicitud para unirse al grupo de investigación. Es así cada día festivo». Hablaba mientras caminaba, así que no se dio cuenta de que un formulario cayó al suelo. Se reunieron un rato, hasta que hubo puntos de práctica y el grupo se disolvió. Bueno, acabemos rápido. Siena vio el formulario y le recordó: «Profesor, se te cayó esto». Se sobresaltó y exclamó: «Oh no». Tomó el formulario para ver qué era. Thad también lo miró, frunció el ceño y dijo: «Profesor, este grupo de investigación». «¿Qué es este grupo de investigación?», dijo Thad vacilante. Revisaron la solicitud para unirse al grupo de investigación científica sobre almas sobrenaturales. Su voz denotaba sorpresa. El grupo de investigación científica sobre almas sobrenaturales. Entonces Thad añadió, y sus ojos se posaron en el nombre de Ariane Sirone. Miró el formulario y le preguntó: «¿No eres tú, Sirone?». El rostro de Siena se ensombreció y no dijo nada. Luego apretó el formulario con tanta fuerza que se arrugó y esbozó una sonrisa espeluznante. Dentro de la cordillera relativamente baja, en lo profundo de la montaña, había una casa. La voz de alguien resonó afuera. «Lo siento, profesor Etella está practicando». Se sentó con las piernas cruzadas a la mesa de té, tomó su taza y habló con una sonrisa. «Ya que ha venido hasta aquí, no debe ser un asunto sencillo. Profesora Siena, así que esta es la casa de Etella». El ambiente se quedó en silencio por un instante. Las dos se sentaron una frente a la otra, tomaron sus tazas y bebieron. El paisaje circundante era tranquilo. Siena dejó la taza y dijo: «De hecho, Sirone se ha unido a un grupo de investigación». Etella preguntó alegremente: «¿Por fin se ha unido a un grupo?». «¿A qué grupo?». Siena se inclinó hacia adelante y dijo con expresión seria: «Un grupo de investigación científica con almas sobrenaturales». Etella acababa de tomar un sorbo de té cuando lo oyó y se quedó paralizada, casi derramándose de la taza. Entonces Siena continuó, asustada y temblorosa: «Como sabes, incluso antes de que nos convirtiéramos en profesores, este grupo tiene un historial de mentiras. Recibo muchas quejas de padres a diario». Su miedo aumentaba. «¿Por qué es ese grupo? Sirone es el futuro de nuestra escuela. ¿No debería estar estudiando mucho ahora?». Etella la miró con una expresión vacía, sosteniendo su taza de té y sonriendo tontamente, y luego dijo: «¿Pero este grupo no es diferente ahora?». Levantó el dedo índice e hizo todo lo posible por defender al grupo de Nade. El actual presidente es Nade, un muy buen estudiante y se lleva bien con sus amigos. Nade no debería tener problemas. Esos alborotadores se han graduado, ¿verdad? El actual presidente de la Asociación Mágica de Tormia es el expresidente de ese grupo, ¿verdad?». Ella continuó alegremente: «Estoy segura de que compartirán cosas buenas y aprenderán juntos». Al mismo tiempo, en el grupo de Nade, él estaba tumbado en el sofá, con la cabeza apoyada en la suya, muy tranquilo. Nade saludó a Sirone. «Oh, Sirone, ¿estás aquí?». Me quedé fuera de la puerta frunciendo el ceño y usando mi manga para cubrir el polvo que se levantaba. Hablé incómodamente, chicos. Mirando desde el techo hacia el polvo que se levantaba en la habitación, Sirone se quedó allí, apartándolo con la mano mientras continuaba: «¿No vas a la escuela? ¿Hoy no me siento bien?». Nade, tumbado en el sofá, con los brazos y las piernas cruzados, respondió: «Hoy no me siento bien». Eruki se sentó en el sofá, concentrado en la partida de ajedrez sobre la mesa, diciendo: «Siempre me pierdo». Luego, emocionado, se concentró en su partida de ajedrez. «Vale, jaque mate, una ronda más». Sus dos manos controlaban con rapidez y agilidad las dos piezas de ajedrez a la vez. Sirone se quedó de pie detrás de él, observando sin decir nada. Entonces se giró hacia el desorden de la derecha y pensó: «Lo limpié, pero ahora está sucio otra vez». Luego dijo: «Ustedes no estudian, no investigan e incluso faltan a clase». Nade lo miró con la mirada perdida y dijo: «Vaya, puedes arrepentirte, pero no puedes irte». Sirone se dio la vuelta, se quitó el uniforme, suspiró y dijo: «Estoy estudiando». Luego se acercó a la mesa redonda, junto a la mesa larga, sacó los documentos y se sentó a estudiar en silencio. Eruki y Nate lo miraron en silencio. Nate se sentó en la silla con expresión frustrada, pensando que era un estudiante modelo. De repente, Eruki apoyó los codos en la mesa, se inclinó y lo miró con desprecio. «Nade, ¿ya terminaste tu nuevo invento?». Nate se giró y lo miró. «Ah, claro que sí». La voz de Eruki resonó en los oídos de Sirone. «¿Así que esto es una capa de invisibilidad?». Sirone estaba tomando notas cuando oyó la voz de Eruki. Los dos charlaban animadamente otra vez. «Wow, qué bien, ¿verdad?». Sirone no podía concentrarse en el estudio. Nade levantó la mano disimuladamente para escuchar a escondidas lo que decían. Duró 1 hora. ¿Y si uno se esfuerza tanto? «Wow, qué bien». Sirone ya no pudo fingir silencio. Nate se levantó, los miró con curiosidad y gritó: «Yo también quiero ver». De vuelta en la reunión de Siena y Etella en casa de Etella, Siena se levantó tranquilamente de su taza de té y dio un sorbo antes de hablar. «Hablamos de Nade, así que hablemos de los demás», ese mocoso de Eruki. «Está en 5º grado, pero se hace el tonto». Siena recordó las típicas caras de Eruki y Sirone y continuó en silencio. «¿Has visto su habilidad?
Shirone derrotó a ese monstruo de Eruki. Cuando la generación se gradúe, tal vez estos chicos se conviertan en los mejores de nuestra escuela. De repente tomó su taza de té y se la puso apresuradamente en el regazo. Gritó con voz áspera. Y si Shirone se junta con chicos como Eruki y se vuelve rebelde como él, se convertirá en el mayor fracaso de la Academia de Magia. Al oír eso, Etela, atónita y preocupada, dijo, fracaso. Entonces Etela, tranquila, dijo, caray, te preocupas demasiado. En ese momento, en la sala de investigación de los tres, la voz de Chiron rebosaba admiración al ver un montón de extrañas herramientas que parecían granadas en el agujero de madera. ¡Wow! ¿Tú hiciste todo esto? Nadie. Así que son granadas mágicas. Los tres estaban sentados alrededor del agujero de madera. Nade, con las manos en el suelo, rió entre dientes y dijo, las guardo para un gran espectáculo algún día. Shirone se sentó a su lado, sosteniendo la capa de invisibilidad mientras alzaba la granada redonda rosa y hablaba con tono dubitativo. Pero, ¿no es eso un poco peligroso? Eruki suspiró, tomó el libro negro y sonrió con ironía, diciendo, olvídalo, el sueño de Nate es convertirse en ingeniero mágico. Así que Nate simplemente fue a la escuela. Shirone, debido a la capa de invisibilidad que llevaba, ahora solo se le veían la cabeza, el cuello y las dos manos que sujetaban su capa. Los demás eran invisibles. Oyó a Eruki decir eso y dijo con admiración, ¿ingeniero mágico? ¡Qué genial! ¿Así que usas electrónica para hacer estas cosas? Entonces se preguntó, ¿pero qué libro es este? Este rojo. Shirone extendió la mano y lo cogió. Eruki y Nate lo miraron. Se sobresaltó y exclamó, ¿eh? Eso es. Antes de que Nate pudiera decir nada, Eruki habló primero. ¿Eh? Es del grupo de investigación del cuerpo humano, ¿por qué está aquí? Abrió el libro, pero sus ojos estaban fijos en Eruki mientras decía, del grupo de investigación del cuerpo humano. Entonces miró la página que acababa de abrir y se sorprendió. La página que Shirone hojeó tenía la imagen de dos hermosas chicas. ¿Qué es esto? Tímidamente dejó caer el libro al suelo y se cubrió la cara con ambas manos, excepto el ojo izquierdo. ¿No es un estudiante de nuestra escuela? Eruki miró la página y frunció el ceño ligeramente. Así que está aquí. Nate miró a Shirone y explicó con calma. Esto parece un folleto de un grupo de investigación sospechoso. Los dibujos son un poco malos, pero está lleno de información privilegiada. Eruki dijo eso con tono aburrido. Es para entretener a los que están de mal humor. Pero me pareció que no estaba bien y fruncí el ceño, incómodo. ¿No interviniste? De repente abrió mucho los ojos y se le enrojecieron las mejillas. Así que reaccionaste así porque viste una foto de Amy en ese libro. Eruki lo vio sin palabras y preguntó, ¿por qué Shirone no dijo nada? De verdad, está saliendo con alguien. No dejó que Eruki terminara la frase antes de levantar las manos y decir tímidamente, chicos, no pueden ver esto, ¿qué demonios? Nadie vio a Shirone así y levantó la mano para decir algo, pero solo soltó un... Entonces Shirone retiró la mano y miró a Eruki con preocupación, cambiando de tema. ¿Quién dirigiría un grupo así? Respondió con calma. Es un grupo clandestino y sospechoso, pero como la mayoría de los escritos tratan sobre la generación que se gradúa, deben ser los miembros de la generación, murmuró preocupado. ¿La generación que se gradúa? ¿Y existe tal grupo? En el alero de la casa de Telá, la tenue luz del sol se reflejaba en su techo. Se oyó la voz de Siena. Así es, el grupo de investigación de la ciencia espiritual sobrenatural también era un grupo sospechoso. Luego dijo con cara seria que el grupo de magos oscuros era solo un juego de niños. El problema era que era una broma de los estudiantes más inteligentes y talentosos de la escuela. Todos tienen talentos diferentes, como la pintura y la visión sobrenatural. Siena continuó hablando y luego se detuvo, de muy alto nivel. Tienen talento para la comunicación o la investigación. Luego volvió a hablar, evitando por completo el sistema de investigación de la escuela. Siena se incorporó sobre sus rodillas. Con las manos entrelazadas, le habló seriamente a Tella. La razón por la que no nos involucramos con el grupo de investigación científica de espíritus sobrenaturales es porque ya no se considera un grupo oficial. Los estudiantes brillantes están intentando revivirlo. Luego habló con rostro frío y mirada penetrante. Aprovecha esta oportunidad. Voy a disolver este grupo. Etella guardó silencio un momento, luego cerró los ojos y levantó la tetera para verter en la taza antes de hablar. Entiendo tu preocupación por tus estudiantes. Levantó la tetera para verter en la taza mientras hablaba. Sin embargo, había una razón por la que la escuela no interfería con esos grupos. Para ayudar a los estudiantes a desarrollar su independencia, el grupo de investigación se considera un grupo independiente que debe responsabilizarse de sus propias decisiones. En una rama alta de un árbol hay un nido de crías de diferentes colores, a diferencia del color rosa de la madre. Esta se posa junto a ellas para cuidarlas. Etella continuó. Si los adultos les quitamos ese derecho, tendrán miedo de tomar decisiones. Con calma. Le preguntó a Siena, ¿por qué no les damos una oportunidad? Siena se quedó sin palabras, cerró los ojos y pensó un momento, luego frunció el ceño y dijo, claro que lo que dijiste es verdad, pero... Siena abrió los ojos y miró a Etella con preocupación, argumentando, creo que desarrollar el talento de los estudiantes y evitar que se equivoquen también es responsabilidad de los adultos. Etella se quedó sin palabras, mirándola pensativa. Veo cuánto ama la profesora Siena a Shirone. ¿Quiero darle a Shirone tiempo suficiente para que tome su propia decisión? Pero no puedo tomar a la ligera la opinión de su profesor.
Pensando, dijo, siento no haberte dicho esto con antelación, pero esto tiene algo que ver con Shirone. En la reciente prueba de la pistola de velocidad, Shirone había alcanzado el nirvana. Los ojos de Siena se abrieron de par en par al oír lo que decía. No podía creer que fuera cierto. Y entonces gritó con fuerza, ¿qué? El grito de Siena resonó por las montañas y los bosques, alarmando a las aves posadas en las copas de los árboles que volaron al cielo presas del pánico. En la sala de investigación de los tres, la lámpara colgante del techo se sacudió violentamente de repente y el suelo se estremeció sin parar. Shirone se arrodilló en el suelo asustada y exclamó, ¿Eh? ¿Un terremoto? Nate metió apresuradamente su capa en la caja de madera y dijo, esto es un desastre. Eruki escondió rápidamente las cosas y ayudó a Nate a recoger los papeles y guardarlos en la caja. Shirone se preguntó, ¿por qué? ¿Qué pasa? Respondió Eruki mientras acomodaba el sofá. Nade acomodó la mesa rápidamente y Shirone se quedó allí mirándolos y habló con ansiedad. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Eruki apresuradamente. Siéntate y espera. Una mano tocó el altavoz frente a la puerta y se escuchó una voz. Era una investigación urgente. Era Siena, quien esperaba que se abriera. Pensaba seriamente. Tardaron 3 minutos en regresar al almacén, tiempo suficiente para esconder las pruebas. En la sala de investigación, Nade y Eruki obligaron a Shirone a sentarse en la silla. Gritó presa del pánico. ¿La profesora vino y no la saludamos? Nade le sujetó el brazo y le respondió con indiferencia. No pasa nada. Haz como si nada hubiera pasado. Le recordó Eruki con preocupación. Si lo pillaban, no lo suspenderían. Después de que Shirone los escuchara, Nate se sentó con las piernas cruzadas en la silla del medio y juntó las manos mientras lo miraba y le daba instrucciones. La sala de investigación es nuestro territorio. Si tienes miedo, se acabó. Habló con un toque de duda. Vale. Siena exudaba una belleza fría y fuerte mientras empujaba la puerta y entraba. Frente a ella había 3 personas sentadas en sillas en diferentes posiciones. La sala estaba limpia y ordenada, sin rastro de sospecha. Eruki estaba sentada con los brazos cruzados y la miraba con arrogancia, mientras que Nade, erguido con las manos en alto y la cabeza ligeramente agachada, la observaba. Shirone miró al frente con expresión seria. Siena frunció el ceño mientras los observaba a los 3 y se dijo a sí misma, antes de que sea demasiado tarde, tengo que disolver este grupo. Los pensamientos de Siena vacilaron de repente, por eso esperaba esa reacción, pero Nate cruzó las piernas y dijo con calma, lo siento, estamos en medio de una discusión. Siena no estaba contenta con su actitud, era un poco desagradable. Nate se sentó con las piernas cruzadas, apoyó los codos en el reposabrazos de la silla y juntó las manos sonriendo y diciendo, si hubieran enviado un documento oficial antes de venir, los habríamos recibido con gusto. Siena ya no miró a Nade, sino que miró a un lado, incómoda, pensando en silencio. Lo que más le enfadaba era que Shirone también se hubiera visto arrastrada con ellos. Shirone parecía estar bien por fuera. Simplemente se sentó en silencio, mirando la mesa, pero por dentro se rascaba la cabeza y lloraba. Profesora Siena, me sentaré así y todo irá bien. Entonces Siena sonrió radiante y habló, sin saber cuál era el problema. Cuando llegó un invitado, ¿acaso los Nate no le ofrecieron té y 2 bebidas? Nade sonrió de inmediato y le respondió, vaya, ¿de verdad confías en nosotros hasta el punto de beber el té que te ofrecimos? Shirone, sentada entre los dos, estaba atónita, como si quisiera irse de allí. Se subió las gafas con los dedos índice y medio y cerró los ojos con una leve sonrisa. Entonces iré al grano antes de irme. Se sentó en la silla y habló con severidad. Espero que regresen a la habitación del equipo de investigación. Tras terminar de hablar, Eruki la miró con seriedad, Nate sonrió y Shirone la miró con una expresión ligeramente vacía. Entonces, los 3 juntaron las cabezas, la miraron con los ojos muy abiertos y dijeron al unísono, mierda. De repente, Nade golpeó la mesa con la mano y se levantó, gritando de dolor. Devuélvelo a la sala. De repente, Siena sacó los documentos y los hojeó buscando algo. Luego dijo, revisé los documentos y no encontré ninguna razón para no cerrar este grupo de investigación. La verdad es que no han hecho nada en 4 años. Shirone sudaba profusamente mientras miraba a Eruki, quien estaba igualmente preocupado, y continuó. La verdad es que les ha faltado gente todo el semestre, razón suficiente para cerrar este grupo. Parece que también les han recortado el presupuesto, ¿verdad? Siena hojeó los documentos y habló mientras los revisaba, a través de las políticas. Si pueden generar algo de valor en un mes, pueden continuar con el grupo de investigación. Si no, Nate se subió de repente a la mesa, juntó las manos, inclinó la cabeza y le suplicó ante el asombro de Shirone. Te lo ruego, todo está bien, menos los resultados de la investigación. Se arrodilló y suplicó con fervor. Los temas de investigación sobrenatural son en realidad temas indemostrables, ¿verdad? ¿De verdad quieres cerrar el único grupo de investigación que destruirá la sociedad mágica que se basa demasiado en la ciencia y la lógica? Haremos todo menos los resultados de la investigación, por favor. Siena se llevó los documentos a la cara y miró a Nate diciendo, si eso es lo que quieres, tengo otra propuesta. Nat dijo con seriedad, sí, lo haré todo. Siena miró a Nat con seriedad y echó a Shirone del grupo. Tras terminar de hablar, Nat levantó la cabeza y la miró sorprendido. Shirone y Eruki
también estaban muy sorprendidos, igual de sorprendidos al ver sus condiciones. Entonces gritaron al unísono, ¿por qué? Tras un rato de discusión, Siena intervino. ¿Saben? Nate y Eruki se sentaron erguidos en las sillas, preguntándose qué elegir. Shirone se vio obligado a sentarse en la silla opuesta, junto a ella. Estaba muy confundido. Siena, de pie detrás de la silla, cruzó los brazos y dijo, la inmortalidad es un gran problema que ni siquiera los estudiantes pueden resolver. Es extremadamente peligroso para un joven estudiante. Shirone podría desaparecer con él. Shirone la miró, preocupada e insatisfecha, y respondió, sabía que era peligroso. No lo volveré a hacer. Giró la cabeza para mirarlo con seriedad y dijo, eso no es todo. El verdadero problema es... La sobrecarga siguió. Shirone miró a Nade y Eruki y preguntó, ¿sobrecarga? ¿Qué es? Nade parecía asustado y no respondió. En cuanto a Eruki, esta frase le explicó, ¿debería decir que es como una enfermedad de genio? La tuve cuando tenía 5 o 8 años, pero no fue tan grave. Le contó lo que su padre le había dicho. Su padre le había dicho, estás loco, así que cállate y acéptalo. Nade dijo, con la voz llena de curiosidad, no sé nada al respecto. Siena se tapó la boca con la mano y dijo, dije que es un problema porque ustedes lo ven así. Una sobrecarga es un fenómeno que ocurre cuando tu mente no puede manejar completamente la cantidad de información que surge de un despertar repentino. El cerebro de esa persona tendrá algo acumulándose y brillando hacia afuera. Dijo, es como una presa que no puede contener mucha agua. Es un síntoma terrible que puede quebrantar tu conciencia, pero por el error de considerarlo una enfermedad de genio. Una madre tenía un hijo que estaba gravemente enfermo en cama, pero como la madre escuchó que era una enfermedad de genio, estaba feliz y preocupada a la vez, y no la trató. Siena continuó, muchos niños han perdido el mejor momento para tratarlo y han vivido toda su vida con dolor por ello. Y pensando en cómo la sobrecarga era la causa de la inmortalidad, tu maestra nunca quiso imaginar lo peligroso que sería. Shirone la escuchó decir, entonces, si tus ojos están preocupados y tu conciencia colapsa, probablemente sea así. La pesadilla que tenía cada noche, su cuerpo a menudo se sentía incómodo, como si una serie de cables cilíndricos lo recorrieran desenfrenadamente. Entonces pensó, quizás sea porque me he vuelto loco. Siena se quedó allí, frunciendo el ceño, e intentó persuadirlo. Creo que dejaré que Shirone se concentre en su tratamiento psicológico, afectando sus estudios lo menos posible. Él inclinó la cabeza con tristeza, y ella continuó hablando. Me adaptaré para que no haya secuelas, así que si de verdad están preocupados por su amigo, deberían enviar a Shirone. De repente Nate gritó con fuerza interrumpiéndola. No, ella lo miró sorprendida. Él habló con una voz muy decidida y firme, pero con un toque de humor en su expresión. Como presidente, no creo que lo sepa todo. Ella se enojó y gritó, ¿qué? ¿Es momento de enojarse? Pero Eruki fue quien le respondió, ¿no es algo que Shirone decidió sola? Shirone se quedó atónita cuando dijo eso. Entonces habló y dijo, sé que está preocupada, pero no es demasiado. Nate, que estaba a su lado, le dijo enojado que despertara. Así es, puedo decirlo. La razón por la que llegó tan lejos, profesor, es porque le gusta. ¿Qué? Dudó y luego gritó enojado, porque le gusta Shirone, ¿verdad? Siena, atónita, le respondió de inmediato, sí, ¿hay algún problema? Nate escuchó su respuesta y fue como si le hubiera caído un rayo. Dejó de sujetarse la cabeza, estiró el cuello hacia el cielo y gritó, claro que hay un problema, no pensé que un profesor se dejaría seducir por un estudiante. Su rostro estaba tan rojo que humeaba, sus ojos se nublaron y Nade dijo, si ese es el caso, ¿no es posible que te guste? Siena respondió fríamente y rápidamente, no, 0%. Nade, dolorido, cayó de bruces sobre la sangre de la mesa y se quejó. Con indiferencia, Shirone se paró a su lado y jadeó. La presidenta está muerta, lo vio y habló de inmediato. No me dejaré llevar por esa discusión de lo correcto y lo incorrecto. Deja de ser terca y acepta la realidad. Eruki se quedó allí mirándola y dijo, profesor, si Shirone no puede con la sobrecarga, ¿significa que solo puede llegar hasta ahí? No morirá, ¿verdad? Shirone se quedó allí, atónito al oírlo preguntar eso. Siena respondió rápidamente con seriedad. Creo que ya lo sabes porque lo has experimentado antes. Esto no es normal. Esto es la inmortalidad. Eruki frunció el ceño, asombrado. La inmortalidad es un campo desconocido. Ahí es donde Shirone se ha metido. ¿No deberíamos confiar y esperarlo? Le preocupaba que se hubiera pasado de la raya. Profesor. Luego enfatizó con seriedad, y eso es lo que la gente llama obsesión. Siena escuchó y bajó la mirada en silencio, con los labios ligeramente fruncidos. Empezó a pensar, ¿obsesión? ¿Recordó un recuerdo de su juventud? ¿Alguien la llamó por su nombre Siena? Tengo que irme de aquí, recordó cuando era joven. Sentada sola, en medio del bosque helado, sujetándose la cabeza con miedo. De repente, Shirone habló con el rostro inexpresivo. Como pensaba, es algo que tengo que decidir por mí misma. Siena se sobresaltó y se giró para mirarlo con preocupación. Shirone, dijiste eso. Para ser honesta, yo también tengo mucho miedo. Como dijo profesor, hubo un momento en que pensé que me estaba volviendo loco. Habló presa del pánico. Entonces, empecemos ahora.
Pero Shirone la interrumpió. No, me sentí genial. Siena lo miró sorprendida. ¿Qué? Dijo Shirone con voz amable, mientras se colocaba la mano izquierda sobre el pecho, donde le latía el corazón. No es algo que cualquiera pueda experimentar, pero me pasó, ¿verdad? Tengo mucho miedo de que las pesadillas desaparezcan. Si desaparecen, no podré descubrir el secreto que se esconde en mi interior. Entonces la miró con confianza en los ojos. Si esta es una pregunta para mí, quiero encontrar la respuesta. No quiero huir de ella, pero la afrontaré. Siena pensó en silencio, como él. Recordó a un chico rubio que una vez le había ayudado. Esa persona le había dicho, no huyas, mira al frente. Y entonces dijo a sí misma, es como esa persona. Después de un rato, Siena sintió y dijo, lo entiendo, respeto la decisión de Shirone. Y nunca más volvería a pensar en que se rindiera. Los tres que lo oyeron se sorprendieron y se alegraron. Nate levantó la cabeza debajo de la mesa y dijo, bueno, le respondió a Nate que sí. Luego se dio la vuelta y saludó con la mano, sonriendo radiante. Volvamos a las condiciones originales y ya verán los resultados el mes que viene, ¿no? Nade. Si dijeras algo, ya no podría reír y palidecería. Ahora mismo los tres estaban sentados en el banco junto a la cascada, mirando en tres direcciones diferentes, mientras que el alma de Nade parecía haber abandonado su cuerpo. Shirone, confundido, exclamó, ¿qué hacemos? Tenemos que mostrar los resultados de nuestra investigación en un mes, ¿no? ¿Tienen algún registro de investigaciones anteriores? Nate estaba tan distraído que no pudo responderle. Eruki frunció el ceño pensativo y respondió, por lo que sé, el grupo no ha investigado nada. Si lo hubiera, algo como la ciencia sobrenatural del alma ya estaría en los libros de texto. No hay pruebas que demuestren la existencia de las almas. Eruki dijo con impotencia, y Nate finalmente habló, pero extrañamente palideció al decir, lo siento, expresidente. El grupo de investigación desaparecerá en esta generación. Y dijo muchas cosas más que no se oían. Shirone lloraba, pero aún así lo animó. Nade, sigue intentándolo. De repente, Eruki, sentado aburrido en medio de la silla, se incorporó y dijo con ojos brillantes, hay una chica guapa. Shirone intervino, ahora no es el momento. Concéntrate, Nate sigue distraído. Pero entonces oyó a la chica guapa y se levantó de un salto, se llevó la mano a los ojos para aclararse la vista y siguió preguntando, ¿dónde? Estaban mirando a una chica con un vestido largo y una larga y ondulante melena morada que caminaba hacia allí. Nate no podía apartar la vista de ella y exclamó, ¿quién es? ¿Hay alguien así en el último año? Eruki se tocó la barbilla con curiosidad. No hay nadie así en el último año. ¿Se graduó? Shirone los miró a ambos con curiosidad. Eruki, ¿recuerdas las caras de todas las chicas del último año? Shirone vio de repente que la chica se parecía mucho a Siena. Era alto y estaba sonrojado y exclamó. Entonces Shirone y Nate miraron a la chica y gritaron al unísono. ¡Es la profesora Siena! Nate exclamó en voz alta. ¿Qué? Ni hablar. ¿Cómo podía una persona cambiar tanto? Eruki miró a Shirone y preguntó. Shirone, tienes buen ojo para las chicas, ¿verdad? Pervertido. Entró en pánico y explicó. No es así. Luego se preguntó. ¿Pero a dónde fue el fin de semana? Y lleva maquillaje. Miraron la espalda de Siena y se turnaron para hablar. Eruki adivinó. ¿Tiene una cita? Es mayor de edad, nadie no se lo creía. ¿Qué? ¿Tiene novio? De repente se levantó y murmuró, esta es su oportunidad. Shirone se sentó a su lado, preguntándose qué haría. Nade. Luego dijo emocionado, después de seguir a la profesora Siena y descubrir su debilidad, la usaremos para detener la disolución del grupo de investigación, dijo Eruki con seriedad. No es fácil seguir a un mago certificado de sexto rango, pero tenemos la capa de invisibilidad. Los dos huyeron mientras le dejaban instrucciones. Eruki dijo, primero seguiré al profesor, tú ve con Nate. Nade lo señaló y gritó, voy a buscar la capa a la sala de investigación. Sabes cómo mantener la distancia del objetivo, ¿verdad? Era la única forma de salvar al grupo de investigación. Solo dijeron esas palabras, y Shirone se quedó allí de pie, sin entender nada. Entonces Shirone gritó, usa tu cerebro para estudiar. En ese momento, Siena se detuvo y miró a su alrededor con mucha cautela y recelo. El grupo de tres de Shirone se escondía bajo la capa de invisibilidad detrás del estante de manzanas. Eruki intervino, está muy alerta, casi nos descubren. Nade, muy interesado, sonrió con picardía y dijo, parece que ha pasado algo. ¿Con quién planea reunirse? Él, por otro lado insatisfecho, preguntó, ¿por qué tenemos que hacer esto? Pero luego continuó, un poco preocupado, pero hay algo. Cuando un noble tenía una cita, los cuatro se encontraban en un mercado grande y abarrotado. Shirone se preguntó si no deberían evitar a la gente común. Siena giraba la cabeza constantemente mientras caminaba, como si estuviera en guardia. Incluso se volvió con cuidado al notar algo sospechoso. Siena entonces caminó rápidamente entre los puestos de la calle. Eruki expresó su opinión. Sin duda, algo turbio. Está muy alerta. Nade está preocupada por el destino de los documentos. ¿Vendería el profesor ese extraño equipo por dinero? Shirone lo miró con una mirada crítica. ¿Crees que es como tú? Siena se paró frente a la puerta de una zona residencial del barrio. Sonrió al abrirse. Un hombre la abrazó, expresando su alegría. Los tres lo vieron y respondieron al unísono. Es un hombre. Nate
estaba agitada por la información que acababa de presenciar. Su novio civil oculto, noticias de última hora, un amor secreto prohibido por la familia. Eruki y Shiron le volvieron la vista hacia Nate. «Está dentro. Yuna, me detendré aquí». Sin embargo, incapaz de ocultar su curiosidad, Nate saltó rápidamente y corrió calle abajo con alegría. «¿Qué dijiste? Tenemos que seguir al profesor y encontrar pruebas. Por la supervivencia del equipo de investigación». Eruki y Shiron estaban indefensos ante la decisión de Nate. Nate le hizo una señal a Eruki. «Eruki, es hora». Eruki también se aclaró la garganta y se preparó. Un rayo de luz azul entró por las juntas de hierro del interior de la puerta. O la cerradura del exterior se abrió bajo la presión de la fuerza, haciendo a Nate extremadamente feliz. «Lo hice. La puerta está abierta». Abrió la puerta de par en par para alardear de su predicción. Sabía que la cerradura de la puerta del sótano era la más descuidada. «Entremos». Nate y Eruki exploraron rápidamente los pisos de la casa. No había nada en el primer piso. «Genial, entremos en el segundo piso. Usa tu dominio espiritual de tipo redirección para revisar primero el pasillo». Shiron solo pudo quedarse allí de pie, sonriendo con impotencia ante la inocencia de sus amigos. ¿Por qué no usan su extraordinaria inteligencia y motivación para estudiar? Los tres usaron pañuelos redondos invisibles para seguir la pared y escuchar por toda la casa cuando, de repente, Nate hizo una señal. Alto, escuchó una voz de mujer que venía de esa habitación. La sala se cerró y emitió un sonido que Nate oyó. Shirone vio que las cosas parecían ir demasiado lejos, así que lloró y suplicó. «Por favor, regresa». Por favor, intervino Nate para detenerla. La profesora Sienna fue quien inició la guerra. No teníamos otra opción. Nadie acercó la mano a la puerta para escuchar la situación y se escuchó la voz de Sienna. «¿No necesitas cambiarte de ropa?», dijo Amin en voz baja desde dentro. «Aún me gusta más usar la ropa de hoy». Sienna continuó. «¿Debería cambiarme?». Entonces Amin decidió cambiarse. «Bueno, ponte esto. Estás hermosa». Eruki y Shirone, que estaban afuera, lo oyeron y se sonrojaron diciendo tímidamente: «Creo que deberíamos dejar de escuchar». Sienna, que estaba dentro, volvió a preguntar. Cuando su esposa regresó, Amin respondió: «Probablemente en unas 2 horas». Los tres quedaron impactados y sorprendidos al oírlo. La profesora salía con un hombre casado. Amin, que estaba dentro, rápidamente se preparó. «Genial, manos a la obra». Eruki intervino: «Esto es más que una debilidad». Nade se quedó impactado por lo que acaba de oír. «No creo que esto funcione». Giró rápidamente el pomo de la puerta, decidido a detener esta fechoría. «Tenemos que evitar que esto suceda». Los tres entraron corriendo en la habitación, con lágrimas en los ojos, tratando de evitar que algo malo sucediera. «Profesora, no haga esto». Los tres dijeron al unísono y luego se desvanecieron. «Eso está mal». Los tres quedaron atónitos ante la escena. La puerta no soportó la presión de los tres y se derrumbó. La imagen de Amin sentado dibujando los dejó atónitos. «¿Dibujando?», dijo Sienna temblando. «Chicos». La repentina aparición de sus alumnos frente a la escena la enfureció y gritó a gritos: «¿Qué hacen aquí?». Inmediatamente después, los tres fueron castigados levantando las manos. Sus brazos temblorosos llevaban en el aire quién sabe cuánto tiempo. Nate tomó la iniciativa y se disculpó. «Lo siento, pensamos», continuó. «Estás haciendo algo de adultos». Sienna se sorprendió por la excusa de Nate. «¿Qué? ¿De verdad crees que haría algo así?». Ella ordenó enojada: «Vuelvan a la escuela y sabrán qué hace. ¿Entendido?». Eruki suspiró con impotencia. Debía haber un castigo. Eruki arrastró rápidamente al líder Nade frente al arma. «Es un sinvergüenza». Shirone a un lado presentó rápidamente la evidencia. La capa invisible también era de Nade, quien, de pie en medio, no pudo seguir el ritmo de los cambios de opinión de los dos amigos. Esos traidores no se opusieron. Amin fue rápidamente a rescatarlos a los tres. «No se burlen más de ellos. Estoy bien. La puerta está arreglada». Sienna aún se sentía culpable, pero Amin intervino para explicar: «Mis alumnos vinieron porque estaban preocupados por mí, ¿verdad, Sienna?». Amin sonrió y agitó la mano para indicar que estaba bien. «Aunque me seguían, era mi culpa por ser descuidado. Entrar en casa de alguien estaba mal». Los niños entraron corriendo sin pensarlo, pues su maestro estaba allí. Salió lentamente y dijo: «Voy a preparar un té. Hablen un rato». El grupo de Shiron respondió rápidamente: «Gracias». Los tres miraron a Amin con admiración. Era un verdadero ángel. Al ver la lentitud de Amin, Shiron se dio cuenta, preguntándose si estaría ciego. De repente, el cambio en su mente lo hizo sostenerse la cabeza y pensar: «¿Pero por qué de repente siento la cabeza tan pesada? ¿Podría estar relacionado con el arrepentimiento?», preguntó Sienna. «Impotente». Se llevó la mano a la frente. Por suerte, Amin era generoso. Shirone lo escuchó y preguntó de inmediato: «Profesor, por favor, pregunte amablemente quién es». Nadie a su lado no pudo ocultar su curiosidad. «Así es, ¿cuál es la relación entre ustedes dos para que tengan que ser tan cuidadoso al conocerlo?». Sienna tenía un dolor de cabeza con los estudiantes que aún tenían que responder. Amin era un estudiante de último año que asistió a la misma academia de magia que ella de joven. Eruki se preguntó: «¿Así que también es mago? ¿Pero por qué perdió la vista?». Sienna suspiró de repente y dijo vacilante: «Amin». Bajó la voz de repente, el ambiente se volvió bastante pesado, ya no podía ver por su culpa,
Siena recordó aquel día en que corrió bajo la lluvia torrencial. De joven también había experimentado una sobrecarga. La imagen de ella llorando a gritos bajo la lluvia se mezcló con su narración durante ese día infernal. Lo único que pudo hacer fue huir. Amin era ahora un niño que corría rápido mientras gritaba: «Siena, es peligroso, el agua está muy alta». Siena lo vio y huyó obstinadamente de Amin. «No, no te acerques». Inmediatamente después se puso de pie. Siena se sumergió en el agua con el grito de Amin. Inmediatamente después, él también se zambulló rápidamente. Los dos agarraron un tronco grande. Siena, asustada, lloró a gritos. Amin la consoló de inmediato. «Aguanta, si aguantamos hasta llegar río abajo, nos salvaremos». De repente, Amin vio la escena. Una enorme pila de troncos apilados, uno encima del otro, grandes y pequeños, extremadamente peligrosos. Amin le dijo rápidamente a Siena: «Siena, tenemos que sumergirnos, puedes hacerlo, ¿verdad?». Las lágrimas de Siena seguían fluyendo, diciendo con miedo: «No puedo, puedo». A mí no le quedaba mucho tiempo, así que inmediatamente presionó la cabeza de Siena hacia abajo y la consoló repetidamente: «Intenta aguantar, te ahogaré para que no vuelvas a flotar. Si nos agarramos fuerte, sobreviviremos». Siena obedeció obedientemente. Sí, Amin estaba solo arriba, frente a los grandes troncos, con una repentina confianza en sí mismo. «Sí, sobreviviré». La velocidad del sonido de un tronco golpeó rápidamente los grandes troncos con el pensamiento: «Al menos tengo que vivir». Las lágrimas de Amin cayeron, esperando lo que le sucedería a los dos hermanos. Siena relató con amargura esa historia. El genio de la Academia de Magia, Amin, perdió la vista así. Renunció a convertirse en mago, aunque ambos sobrevivimos. Todos miraron la historia de Amin con lástima. Siena continuó al enterarse de que se había convertido en pintor. «No saben lo sorprendida que estaba», dijo Nade en voz baja. «Así que así fue». Eruki también lo entendió. «Nade, estabas muy preocupado por la sobrecarga». En ese momento Amin intervino y disipó el ambiente sombrío. «Siena es una regañona, ¿verdad?», dijo Siena inesperadamente. «Amin». Shirone rápidamente dio las gracias. «Gracias, tío». Amin continuó: «Pero aunque regañe, Siena definitivamente se preocupa mucho por esos niños. Habla de sus alumnos todo el día». Nade se rascó la cabeza y dijo, avergonzado: «Nosotros también te respetamos mucho». Eruki tomó un sorbo del té de almas que había a un lado mientras decía: «Esté helado». Shirone se acercó al cuadro que Amin estaba dibujando y expresó su deseo. «Si no te importa, ¿podemos verte dibujar?». Esto sorprendió un poco a Amin. «Mira cómo dibujo». Nate respondió rápidamente. «Yo también quiero ver». Eruki expresó su curiosidad. «¿Cómo dibujas cuando no puedes ver nada?». Siena vio que sus alumnos estaban siendo un poco groseros, así que intervino para corregirlos. «Chicos, no sean tan groseros». Amin la tranquilizó con dulzura. «Estoy bien. No queda mucho tiempo. Tenemos que seguir dibujando». «Siena». «Estoy de acuerdo». A Siena no le importó demasiado y aceptó de inmediato. Por supuesto. Aunque fue un poco vergonzoso.